George Mueller, Ashley Down. El día 12 de febrero de 1849, por la mañana, un visitante entregó a George Mueller 2.000 libras esterlinas para completar el gran edificio de ladrillo de Ashley Down. Con este regalo, George estimaba que una vez pagados todos los gastos, sobrarían probablemente varios cientos de libras. Entonces escribió en su diario: el Señor no solo concede lo que es absolutamente necesario para llevar a cabo su obra, sino que da también en abundancia. A la compra de la propiedad de Ashley Down sucedieron 3 años muy difíciles. Toda Inglaterra atravesó una grave depresión económica. Se dobló el precio del pan y del arroz, el de la avena se triplicó y las patatas subieron tanto que desaparecieron por completo del mercado. Más niños que nunca necesitaban ayuda. Los niños irlandeses cuyos padres habían cruzado el mar de Irlanda para huir de la hambruna, si los padres morían en Inglaterra, los niños no solían tener ningún familiar o amigo que les cuidara, y muchos de ellos eran enviados al orfanato de George Mueller. George vio concluir la construcción del orfanato de Ashley Down y se alegró de que fuera lo bastante grande como para albergar 300 niños, además de acoger cómodamente a los 120 que residían por aquel entonces en las casas de Wilson Street. Le permitiría aceptar a los muchos otros niños que acudían en busca de ayuda. Por fin, llegó el 18 de junio de 1849. Fue un día que muchos vecinos de Bristol nunca olvidarán fácilmente. Los niños marcharon en 2 filas bien ordenadas desde la calle Wilson hasta su nuevo hogar, en la colina de Ashley Down. George y Mary les esperaban para darles la bienvenida y ser testigos de su alegría cuando tocaban las suaves y bellas barandillas o se asomaban a hurtadillas a la bien equipada cocina. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó un pequeño con ojos asombrosos. «Es tan grande», musitó una de las huérfanas. George le brindó una sonrisa y le dijo: «Todo lo que ves aquí es un reflejo del amor de Dios por ti. Así que date prisa a encontrar dónde está tu dormitorio». Pero algunas personas rumoraban que George estaba loco, que debería conformarse con ayudar a unos pocos niños y que debía haber un límite a la cantidad de dinero que la gente, incluso los cristianos, estuvieran dispuestos a dar al orfanato. Y aunque él estaba de acuerdo, sonreía hacia adentro. Había límites en cuanto a lo que la gente podía dar, pero no en cuanto a la cantidad de dinero que Dios podía suplir para cuidar de los huérfanos. Naturalmente, el traslado de una familia tan grande a la nueva sede era tarea difícil y complicada. Ciertamente la mudanza de 120 niños y 20 adultos con los muebles y pertenencias de las 4 casas requirió de mucha planificación y de 4 días de intenso trabajo para llevarla a cabo. El primer orfanato del número 6 de la calle Wilson había funcionado durante 13 años y en ese tiempo se habían acumulado muchas cosas. En el nuevo edificio todo se dispuso ordenadamente. La casa estaba dividida en habitaciones grandes para separar a los niños por grupos de edad. Los bebés y los más pequeños ocupaban una habitación con una hilera de cunas a un lado y al otro habían varios armarios llenos de juguetes. El fondo sur
de la habitación estaba habilitado para el cambio de pañales. Abundaba el trabajo en la lavandería, ya que había 60 niños que usaban pañales. Las habitaciones de los niños un poco mayores contaban con espacios para practicar las destrezas que aprendían en la escuela. A todos los mayores, tanto niños como niñas, se les enseñaba a tejer y ellos mismos confeccionaban las medias y calcetines del orfanato. A los niños mayores también se les enseñaba a remendar su propia ropa y surcir sus calcetines. George aceptaba entre 5 y 8 nuevos huérfanos por semana. Dado que muchos niños venían contagiados, eran portadores de enfermedades que suponían una amenaza constante, como la fiebre tifoidea y el cólera. Se tomaban las medidas preventivas para mantener limpias todas las cosas. Cada niño tenía una pequeña bolsa para guardar sus útiles de aseo bien colgados en el baño. Todos los miércoles por la tarde se recibían visitas. Se mostraba el orfanato y se ofrecía un paseo por los jardines y terrenos adyacentes. Los visitantes quedaban gratamente impresionados con el orden que reinaba en la casa y con las caras felices de los niños. En algunas ocasiones llegaban visitantes famosos o bien conocidos. Un día, poco después de la inauguración del orfanato de Ashland Down, se presentó sin previo aviso Charles Dickens. El famoso novelista comentó a George que había oído rumores desagradables acerca del orfanato y deseaba inspeccionarlo personalmente. Los rumores decían que a los niños se les trataba como esclavos, que carecían de alimentos suficientes y que las habitaciones estaban infestadas de ratas. George ya había oído antes ese chisme, y aunque se sentía frustrado y decepcionado, se deshacía de los rumores con la idea de que cuando una persona procuraba hacer algo importante, surgían algunos envidiosos que intentaban estropear la obra. Así que, cuando supo que Charles Dickens había oído todos esos rumores, llamó a uno de sus asistentes y le entregó un juego de llaves. Muestre por favor al señor Dickens cualquier rincón de la propiedad que desee ver. Instruyó al asistente: ábrale cualquier puerta que le pida y no vuelva hasta cuando el señor no esté plenamente satisfecho de haber inspeccionado todo lo que desee. ¿Por dónde le gustaría empezar, señor Dickens?, le interrogó el asistente. Los dos hombres salieron del despacho de George y no volvieron hasta pasadas 3 horas. Cuando regresaron, Charles Dickens no cesaba de alabar todo lo que había visto. Ese día prometió escribir un artículo en el periódico para callar aquellos malvados rumores de una vez por todas. George estaba satisfecho de la manera como marchaban las cosas, exceptuando una. La noticia de la apertura del orfanato se había divulgado a través de muchos periódicos de las Islas Británicas. Estos reportajes presentaban el orfanato como un experimento nuevo y audaz. Cualquier niño huérfano que lo solicitara podía recibir un lugar cómodo y seguro donde vivir, crecer y asistir a la escuela. Aunque esta información tuvo algunos efectos positivos, la gente se enteraba de cómo había sido fundado y algunas personas, como un capellán de la reina Victoria, enviaron dinero para apoyarlo. Esta noticia tuvo también su lado negativo. Gentes de todas las islas británicas empezaron a enviar niños huérfanos. No era nada raro que un niño se presentara en el orfanato con solo una nota que dijera: para el hombre de Bristol que recoge huérfanos, o para el orfanato gratuito. Y por supuesto,
George los aceptaba a todos. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando la única alternativa era enviarlos al albergue de pobres? De modo que antes de cumplir un año, el orfanato ya estaba saturado con 300 huérfanos. Al cabo de poco tiempo hubo una lista de espera de más de 100 niños. De nuevo, George Mueller sintió la urgencia de hacer algo más. Comenzó el año 1851 orando y pidiendo a Dios que le mostrara el siguiente paso a dar. A los pocos días recibió un donativo de 3,000 libras esterlinas, el mayor regalo hasta la fecha recibido. George tomó el dinero como señal de que debía ensanchar el orfanato. Estimó que necesitaba unas 35,000 libras para construir otro edificio que pudiera alojar 700 huérfanos. Como antes, se entregó a orar y a pedir a Dios que proveyera el dinero. Muchas personas se habrían sentido agobiadas por tener que confiar en Dios para recibir tal suma de dinero, pero George no lo sintió así cuando escribió en su diario: la enormidad de la suma requerida me permite sentir una especie de gozo secreto, porque cuanto mayor sea la dificultad que haya que vencer, tanto más evidente será para la gloria de Dios lo que Él nos provee por medio de la fe y la oración. Como había sucedido anteriormente, los propios huérfanos daban lo poquito que tenían y George apuntaba sus donaciones de peniques y medios peniques en el libro de cuentas, junto con los donativos más grandes. Mientras George confiaba en que Dios le proporcionaría el dinero para construir otro edificio, el orfanato atravesó varios periodos de precariedad económica. Hubo ocasiones en que no quedaba un solo chelín para mantenerlo en funcionamiento, pero siempre que George oraba, llegaba suficiente dinero para cubrir los costos operativos de cada día. Como en ocasiones anteriores, George nunca tomaba el dinero destinado a cierto propósito para dedicarlo a otro, sin importarle cuán desesperante fuera la necesidad. Ni una sola libra de las 3,000 recibidas para el nuevo edificio fue empleada en cubrir los gastos diarios del orfanato. George guardó, registró cada penique. Ni una sola moneda fue a parar donde el dador no había pretendido. A veces se recibían donativos de otras partes del mundo, de personas que habían oído hablar del orfanato o que habían leído el libro de George. Una niña que vivía en una granja en Nueva Zelanda envió un chelín que se había ganado vendiendo huevos de gallina. Un pastor de ovejas australiano envió un cheque bancario después que alguien le dejara leer una copia del libro de George mientras pastoreaba su rebaño. Algunas personas no donaban dinero, pero enviaban artículos de valor. Era bastante común que llegaran al orfanato paquetes con anillos de oro, collares de perlas y broches finos, para ser vendidos e invertir el dinero en el orfanato. George sonreía para sus adentros cuando se recibían este tipo de paquetes. Le recordaban la época de su casamiento cuando pidió a Mary que vendieran las joyas de la familia. Parecía que en el presente muchas otras personas sacrificaban o vendían sus posesiones para entregar su precio a los huérfanos.
alguien incluso donó 3 autógrafos del desaparecido rey Guillermo IV, uno del Sir Robert Peel y 2 de Lord Melbourne. Otra persona donó una rara y antigua edición de la Biblia, Coverdale, en inglés. Una de las secretarias del orfanato se dedicaba a vender estos objetos, de los cuales se obtenían grandes cantidades de dinero. El 29 de mayo de 1855 se excavó el terreno para levantar el segundo gran edificio. El plan de George de construir un solo edificio para alojar 700 huérfanos fue cambiado por el de 2 edificios donde residirían 300 huérfanos en uno y 400 en el otro. Este cambio se hizo para que los edificios pudieran cumplir todos los parámetros en la propiedad. Los nuevos edificios flanquearían la estructura ya existente, conocida como Casa de Huérfanos número 1. En noviembre de 1857 se inauguró la Casa de Huérfanos número 2, con cabida para 200 niñas menores y otras 200 mayores de 8 años. Entonces se abrió un periodo para proyectar la Casa de Huérfanos número 3. Con el aumento del tamaño del orfanato había, por supuesto, una gran cantidad de trabajo que George tenía que sacar adelante cada día. Algunas decisiones, como añadir una acerca desde el pabellón de juegos al aire libre hasta la Casa de Huérfanos número 2, fueron fáciles de tomar. Otras fueron más complicadas, como cuando en cierta ocasión Eric, el encargado del mantenimiento, se presentó en el despacho de George. «Es la escalera número 1», informó Eric, quitándose su mugriento gorro y apartándose el pelo de los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó George, invitando a Eric a tomar asiento. «En pocas palabras, señor, hay una fuga y además es grave, la más grave que jamás he visto. No debería haber ocurrido. La caldera solo tiene 8 años». «¿Cuál cree que es la causa de la fuga?», preguntó George. «No lo sé. Tenemos que meternos dentro para averiguarlo». George pensó por un momento. «Eso significa que hay que sacar todos los ladrillos de la caldera, ¿no le parece?». «Ahí radica el problema, señor. Harán falta al menos 2 días para descubrir la fuga, sellarla y revestir la caldera de ladrillos. Y luego, por supuesto, puede suceder que no podamos arreglarla y tengamos que conseguir otra caldera nueva. Eso supondría mucho trabajo, podría llevar un par de semanas o más». «Sí», dijo George interrumpiéndole. «Estoy pensando en el agua caliente de la caldera que alimenta los radiadores de toda la Casa de Huérfanos número 1. Sea como sea, los niños no pueden pasar frío. Le haré saber qué vamos a hacer lo antes posible». Eric aceptó, se puso el gorro y abandonó respetuosamente el despacho. George sabía que tenía una decisión difícil que tomar. Diciembre estaba a la vuelta de la esquina. A veces nevaba en esta época del año. Si la caldera no funcionaba por varios días, la casa se volvería insoportable. Haría demasiado frío como para que los niños no se resfriaran o contrajeran la gripe. Por otra parte, si no se hacía nada, la caldera se podía averiar y se interrumpiría el abastecimiento de agua por mucho tiempo. George hizo lo único que podía hacer. Colocó este asunto en las manos de Dios. Al día siguiente oró por 2 cosas: que el viento soplara del lado sur para que la temperatura fuera más benigna, y que Dios concediera a los obreros buena voluntad de trabajar muchas horas. Convencido de que esa era la manera correcta de proceder, George dispuso que en la mañana del 9 de diciembre de 1857 unos oficiales de plomería fueran a reparar la caldera. Toda la semana anterior
había soplado sin interrupción un aire glacial que no tenía visos de calmarse. La noche del 8 de diciembre, el viento aulló sobre la colina de Ashley Down y silbó a través de las ventanas de la casa de huérfanos número 1. «Es un milagro, señor Müller, un milagro», dijo Eric dando los buenos días a George a la mañana siguiente. «El viento sopla ahora del sur y así la temperatura es mucho más suave». Era cierto, aquella noche el viento cambió su dirección en 180 grados y empezó a soplar el aire templado del sur. Dejamos de alimentar la caldera a medianoche y desde entonces ha hecho una temperatura suave. Si esto sigue así, no necesitaremos la calefacción, siguió diciendo Eric. George sonrió. Era exactamente lo que había pedido a Dios en su oración. En el sótano, al pie de la caldera, los trabajadores aguardaron a que se les diera permiso para comenzar su trabajo. George dio las gracias a todos por su presencia, hizo una oración y los hombres pusieron manos a la obra. Trabajaron esforzadamente todo el día. Al llegar la noche, George fue a comprobar el progreso realizado y el capataz propuso a los obreros trabajar unas horas extras y empezar más temprano al día siguiente para terminar el trabajo. «Pero señor», interrumpió uno de los calderos, «si a usted le parece bien, los compañeros estamos de acuerdo en quedarnos a trabajar toda la noche hasta que terminemos el trabajo». George notó que las cejas del capataz se alzaban de sorpresa. «Lo hacemos por los huérfanos. Es un caso especial, ¿sabe usted?», añadió el calderero. Si ustedes quieren hacerlo, por mí está bien», dijo el capataz, «pero mañana tendrán por delante todo un día de trabajo. No cuenten con ningún permiso para irse a casa a dormir». «Lo entendemos», dijo el calderero, encogiéndose el brazo. «Es algo que queremos hacer voluntariamente. Eso es todo». George salió del sótano con una sonrisa en el rostro. Ciertamente estos hombres estaban resueltos a trabajar de buen corazón. Cuando George llegó a Ashley Down a la mañana siguiente, la fuga había sido reparada y la caldera se revistió con ladrillos refractarios. Esta parte del trabajo finalizó bien entrada la tarde. Poco tiempo después, el agua hirviente volvía a circular por los radiadores y mientras la caldera estuvo apagada, ni un solo niño se enfermó de frío. Una vez más, George Müller dio gracias a Dios por cuidar a los huérfanos a su cargo y una vez más reafirmó su nuevo plan: construir la casa de huérfanos número 3. Sin embargo, esta debería albergar 450 niños y no los 300 que en principio habían proyectado. Así que la obra en favor de los huérfanos continuó expandiéndose. El Vigilante.